Buen día, lo saluda el ingeniero Jorge Eduardo Loaiza Pérez. Yo soy ingeniero químico, profesor principal de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y perteneciente al Departamento Académico de Procesos. Vamos a conversar el día de hoy sobre problemas ambientales, tipos, cómo los podemos caracterizar y sus causas. Muy bien. Vamos a iniciar, digamos, revisando esta foto que se presenta en la diapositiva, ¿no? Estamos viendo, en realidad, un problema ambiental, ¿no? Estamos, en realidad, observando la manifestación de un problema, ¿no? Y vemos el derrame de petróleo, ¿no? En una zona de la selva peruana, ¿sí? En el departamento de Loreto, ¿no? Por fallas en el oleoducto, fallas de diversos tipos. Entonces aquí se genera en realidad un problema ambiental. Muy bien. Esta conversación vamos a enfrentar qué cosa es un problema ambiental, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones que hay detrás del concepto y los tipos de problemas ambientales atendiendo a diversos criterios. ¿Cómo podríamos caracterizar un problema ambiental? ¿Cómo podríamos describir completamente un problema ambiental en función de diversos criterios? Luego vamos a ver que hay causas de los problemas ambientales, ¿sí? Hay unas causas generales y hay unas causas específicas. Las causas generales se agrupan por familias, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo también. Y vamos a hacer una referencia de problemas ambientales según su escala geográfica. Estamos observando también aquí en esta diapositiva dos manifestaciones de problemas ambientales, ¿no? En la parte superior vemos el deshielo de casquetes polares debido a la temperatura, ¿no? El promedio del planeta, un aumento de la temperatura promedio del planeta, que causa lo que se denomina el calentamiento global y sus consecuencias como el cambio climático. En la foto de la zona inferior vemos un incendio forestal, pero un incendio forestal natural, ¿no? Debido a las elevadas temperaturas ¿no? De determinadas zonas, específicamente en el oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Debido, por supuesto, en realidad a la autoinflamación, ¿no? A la autoinflamación de algunos componentes de algunas especies forestales que debido a las elevadas temperaturas, ¿no? Tienden a inflamarse sin necesidad de que exista una fuente de ignición, una fuente de ignición, ¿no? Muy bien. ¿Qué es un problema ambiental? ¿No? Entonces vamos a tener como dos definiciones aquí, pero para un solo concepto en realidad, ¿no? El primero es una visión de los problemas de acuerdo a la ingeniería en realidad, ¿no? Un problema ambiental, ¿no? Podemos decir lo que es la diferencia entre la calidad ambiental que se tiene y la calidad ambiental que se requiere, o la cantidad ambiental que se desea, o la calidad ambiental que garantiza muy bien la vida, ¿no? En nuestra zona, en nuestra localidad, en nuestra región o en nuestro planeta, básicamente, ¿no? Por otro lado, también se puede decir que estamos frente a un problema ambiental cuando hay una alteración en el equilibrio dinámico natural de los diversos componentes ambientales, ¿no? Debido a, en realidad, varias causas, ¿no? Fenómenos naturales, actividades de la propia naturaleza, la propia dinámica planetaria, ¿no? Es causante de problemas ambientales. Luego, las actividades humanas, antrópicas o antropogénicas, que pueden ser domésticas, industriales, extractivas, ¿no? De minerales, de petróleo, entre otros, ¿no? Entre otros. Y puede deberse también a problemas combinados, ¿no? Hablamos de problemas combinados cuando las causas son de origen natural y de origen humano, ¿no? Entonces, regresando, ¿no? A lo que es un problema ambiental, vemos los focos de calor, ¿no? En la Amazonía, ¿no? A raíz de una serie de incendios forestales que se dieron el año
2019, ¿no? Que tenemos muy cerca estos acontecimientos y aquí tenemos los focos de calor. Entonces, en realidad, este es un problema ambiental, ¿no? Básicamente fue por las elevadas temperaturas, pero también se argumenta que en algunos casos fue inducido. Entonces, podríamos hablar de procesos combinados, ¿no? Para este tipo de problemas ambientales. Ahora, las combustiones industriales en realidad me generan una gran cantidad de dióxido de carbono y vapor de agua, ¿no? Entonces, esto es una de las principales causas para que ocurra en realidad el calentamiento global, ¿no? Debido a que el dióxido de carbono y el vapor de agua forman parte de lo que se denominan los gases de efecto invernadero, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Muy bien. El tipo de problemas ambientales según diversos criterios, ¿no? Entonces, un problema ambiental, ¿no? Y lo mencionamos al inicio, puede ser completamente caracterizado, completamente explicado, ¿no? Pero usando diversos criterios de clasificación. En realidad, los investigadores, ¿no? Clasificamos los aspectos, los diversos aspectos, los diversos problemas, en este caso, atendiendo a diversos criterios para tener la posibilidad de poder explicarlo completamente, ¿no? Tener una idea clara de ello. Entonces, en esta conversación quisiera transmitirle, son algunos de estos criterios que nos puedo utilizar, que podemos utilizar para caracterizar estos problemas ambientales. Estamos viendo una foto aquí, en realidad, de la degradación ambiental de algunas zonas del departamento de Madre de Dios debido a la minería, ¿no? A la minería aurífera, que no solamente es una minería ilegal, sino también es una minería informal y es una minería artesanal, ¿no? Estamos observando ahí cómo una amplia zona, ¿no? Con vocación forestal, sí, ha sido degradada. Muy bien, ha sido talado el bosque en primer lugar, luego se han retirado las capas superficiales, ¿no? En la búsqueda de oro, ¿no? Y además se ha contaminado la zona, o sea que ahí tenemos en realidad una serie de problemas asociados a lo que es la minería ilegal, informal y artesanal, la minería aurífera del departamento de Madre de Dios. Entonces vamos a ver primeramente los diversos criterios, ¿no? Entonces, en este cuadro nos puede ayudar a tener una idea clara de estos temas, ¿no? Inclusive podríamos aumentar el número de criterios. Estamos viendo acá solamente 4 criterios, ¿no? El primer criterio es según el origen, ¿no? Entonces, el problema ambiental, ¿no? Puede ser problema ambiental de origen natural, problema ambiental de origen humano y problema ambiental de origen combinado. Muy bien. Quizás uno de los criterios más interesantes es según la escala geográfica. Podemos tener problemas ambientales locales, podemos tener problemas ambientales regionales dentro de un país, podemos tener problemas ambientales nacionales, podemos tener problemas ambientales regionales a nivel internacional, ¿no? Que involucre a determinados países, o podemos tener problemas ambientales globales. Según la escala temporal, también tenemos aquellos problemas ambientales de corta duración, problemas ambientales de larga duración o problemas ambientales permanentes, ¿no? Muy bien. Hay otro criterio según el componente ambiental afectado. Podemos tener problemas ambientales que comprometen al aire, problemas ambientales que comprometen al agua o problemas ambientales que comprometen al suelo. Y así podríamos tener otros criterios, ¿no? Los necesarios como para explicar completamente un problema. Muy bien. Según la escala geográfica mencionamos que era interesante este tipo de clasificación y en realidad, ¿qué implica ello, no? Entonces, el problema ambiental según la escala geográfica implica la relación entre el lugar donde se origina el problema y la zona en la cual se observan o se manifiestan los problemas, ¿sí? O sus consecuencias, ¿no? Muy bien, volviendo al caso de esta degradación del suelo en el departamento de Madre de Dios, en el Perú, ¿sí? Debido a la minería aurífera
ilegal, informal, artesanal, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros describir este problema completamente? ¿Cómo podríamos caracterizarlo, ¿no? En función a los diversos criterios. Entonces, según el origen, el problema ambiental es de origen humano, ¿no? Esta actividad minera ilegal, minera aurífera ilegal, es, ¿no? En realidad, el origen de este problema ambiental. Según la escala geográfica, el problema ambiental es local, ¿no? Es local, sí, por supuesto, local, dependiendo de las diversas implicancias, ¿no? Porque en algunos casos puede ser un problema regional dentro de un país, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Según su escala temporal, es un problema ambiental permanente, ¿no? Debido a que en realidad lo que ha ocurrido en esta zona es irreversible, ¿no? Es irreversible, ¿sí? Y según el componente ambiental afectado, un problema ambiental, ¿no? Del suelo con vocación forestal, ¿no? De un suelo con vocación forestal. Correcto. Causas de los problemas ambientales. Las causas de los problemas ambientales pueden ser de dos tipos: las causas generales, ¿no? O familia de causas, y las causas individuales o específicas, que se relacionan íntimamente con las causas generales, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, una familia de causas, ¿no? Relacionadas con las actividades de la dinámica planetaria, ¿no? Las erupciones volcánicas, ¿no? Son en realidad fenómenos naturales, ¿no? La erupción volcánica es, digamos, espontánea, ¿no? En el planeta se producen en determinadas zonas volcánicas, erupciones, ¿no? Entonces, digamos, una de las causas sería la dinámica planetaria. Por otro lado, ya las actividades humanas, ¿no? Me generarían, por ejemplo, la deforestación por sobreexplotación de bosques. Entonces sería una causa también la deforestación. Y el otro tema sería la contaminación del aire, por ejemplo, en China, debido a combustiones industriales, ¿no? Como estos ejemplos para poder visualizar el tema. Entonces, con la finalidad que nos ayude, ¿no? A tener también esta idea de las familias de causas, podemos hablar, ¿sí? De el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, que sería una causa general o una familia de causas. Como causas específicas tendríamos, por ejemplo, ¿no? Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento procedentes de la industria textil, ¿no? Allá, la causa general, vertimiento de aguas sin tratamiento, pero una causa específica ya dependería de una situación en particular. Por ejemplo, vertimiento de aguas residuales sin tratamiento procedentes de la industria textil. Tendríamos también otra causa específica frente a la causa general, vertimiento de aguas residuales sin tratamiento procedentes del curtido de pieles. Muy bien. Otra causa específica podría ser el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento procedente de los mataderos o de los camales, donde se beneficia el ganado, ¿no? Otra causa específica podría ser vertimiento de aguas residuales sin tratamiento procedentes de la fabricación de harina de pescado, ¿no? Entre otras. Muy bien. Podemos hacer una referencia a los problemas ambientales según su escala geográfica, ¿no? Entonces, podíamos recordar problemas ambientales locales. El ruido en zonas urbanas debido al transporte público y privado es un problema ambiental local. ¿Por qué? ¿No? Porque el problema se observa, el problema se manifiesta en el mismo lugar que se generó, ¿no? En el mismo lugar que se generó, ¿no? Muy bien. Entonces, a veces se acostumbra a decir problemas locales en el mismo país, pero también hay problemas regionales dentro de un país. La contaminación de ríos debido al vertimiento, a vertimientos industriales sin tratamiento es posible. Hay algunas actividades, ¿no? Que me generan este tipo de problema, ¿no? De problema, ¿sí? Y podríamos hablar de algunos relaves mineros que en algunas zonas
muy bien, se arrojan directamente al río, ¿no? Actualmente se está supervisando muy bien estos temas en los diversos países, pero, ¿no? La contaminación de un río debido a este tipo de relaves mineros causa problemas regionales dentro de un país, porque hay ríos que, digamos, tienen, ¿no? Digamos, extensiones muy largas, ¿no? Que van pasando de departamento en departamento, de jurisdicción en jurisdicción o de área en área, o de zona en zona, dependiendo del país que nos encontremos, ¿no? También existen problemas ambientales según su escala geográfica nacionales, ¿no? La pérdida de biodiversidad, ¿no? Como la disminución de la población de osos de anteojos, ¿no? O de los osos andinos, ¿no? Entonces, en realidad es un problema ambiental de carácter nacional. Pero hay inclusive problemas ambientales regionales a nivel internacional, ¿sí? Entonces, imagínense los incendios forestales que observamos hace unos minutos, ¿sí? En realidad se dieron a nivel de varios países de Sudamérica, ¿no? Mientras que los problemas ambientales globales, como por ejemplo el cambio climático debido a las emisiones de dióxido de carbono, muy bien, se generan en diversos lugares, pero afectan a todo el planeta, ¿no? Entonces, haciendo una breve referencia, ¿no? Los problemas ambientales, según su escala geográfica, tendríamos los locales, ¿sí? Que son aquellos en los cuales, en el lugar donde se origina el problema, en ese mismo lugar, ¿no? Se observan las consecuencias. Los problemas ambientales regionales o los problemas ambientales nacionales o los problemas ambientales regionales a nivel internacional, el lugar donde se genera el problema no necesariamente es el mismo lugar donde se observan o donde se manifiestan las consecuencias, ¿no? Mientras que en los problemas ambientales globales, ¿no? Los problemas se pueden generar o el problema se puede generar en cualquier lugar, pero se manifiestan en todo el planeta. Esto es muy interesante, este tipo de problema, cómo lo podemos analizar bajo esas condiciones, ¿no? Dentro de los problemas ambientales globales, habíamos mencionado el cambio climático debido al calentamiento global. Tenemos también otro problema que son las presencias de radiaciones ultravioletas B, UVB, en las capas bajas de la troposfera. ¿Muy bien? ¿Sí? Debido al, en realidad, deterioro de la capa de ozono, ¿no? Que está muy bien, digamos, estudiado, se conoce perfectamente el mecanismo por el cual se deteriora la capa de ozono. Por otro lado, podríamos tener como un problema ambiental global la pérdida de biodiversidad endémica. Biodiversidad endémica es aquella, ¿no? Que tiene algunos lugares que tienen las condiciones, digamos, adecuadas para que determinada especie pueda cumplir con su ciclo vital. ¿Bien? Ese es el caso, por ejemplo, del guacamayo azul, que es una especie extinta en estado silvestre. ¿Bien? Entonces, si se pierde la biodiversidad en un lugar específico, en realidad se pierde, y si la especie es endémica, se pierde para todo el planeta, ¿no? Entonces, y eso es una de las razones, razones antrópicas o antropogénicas, como la tala ilegal, ¿no? Entre estos problemas. Hay otros problemas quizá no tan difundidos como los que estamos mencionando anteriormente, como el oscurecimiento global, por ejemplo, ¿no? Que es también otro problema que nos está afectando actualmente. Muy bien. El cambio climático lo observamos todos en diversos lugares, ¿sí? Y esto es gracias al calentamiento global. Una de las industrias o actividades industriales que más contribuye a ello es la generación de energía, ¿no? Debido a las centrales térmicas o las centrales termoeléctricas, ¿sí? Se generan gases de combustión como el dióxido de carbono, pero también se genera el vapor de agua, y el vapor de agua se origina en dos niveles, ¿no? En las torres de refrigeración y como parte de los gases de combustión. Muy bien, ¿sí? Los problemas ambientales regionales, tenemos, por ejemplo, la lluvia ácida. La lluvia ácida se puede generar, ¿no?
en un lugar, ¿no? Los precursores de la lluvia ácida, pero llover en un lugar completamente distinto, dentro del mismo país o en países vecinos. Otro tema es la desertificación, ¿no? La desertificación es de origen humano antrópico, mientras que la desertización es de origen natural, ¿no? Y esto implica la pérdida de cobertura vegetal, ¿no? Que puede tener varias razones en realidad. Una de ellas puede ser el sobrepastoreo, muy bien, que me genera la desertificación y hay situaciones avanzadas como son la erosión que se presenta primero en surcos y luego en cárcavas, ¿no? Es un problema ambiental regional muy importante. El otro tema es la eutrofización, ¿no? Que puede ser un problema ambiental regional, ¿sí? O un problema ambiental local también, es posible la eutrofización. Es el crecimiento, ¿no? La eutrofización es el crecimiento acelerado de vegetación acuática, ¿no? ¿Debido a qué? ¿No? Al vertimiento, ¿sí? De aguas residuales conteniendo nutrientes o conteniendo determinadas agentes que pueden facilitar, ¿sí? O propiciar el crecimiento de determinada vegetación acuática, ¿no? Como la lenteja de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos también algunos otros problemas ambientales regionales, ¿sí? Pero que tienen una característica importante. ¿Cuál es la característica? Que el problema se genera en un lugar, ¿no? Pero no necesariamente se observa en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, esto me da la posibilidad de que abarcar mayores áreas, ¿no? Donde se manifiestan los problemas. Muy bien. La lluvia ácida también el mecanismo está perfectamente conocido, es perfectamente conocido, ¿no? Como les decía, puede ser dado a nivel nacional, puede ser a nivel internacional, inclusive este problema, estos problemas regionales, ¿sí? Y la lluvia ácida, ¿no? En realidad se origina por emisiones industriales de gases ácidos, ¿no? Como los NOx o los SOx, a veces le llaman los NOxes o los SOxes, ¿no? En el caso de los SOx, ¿no? X puede ser 2, X puede ser 3, entonces estaríamos en presencia de anhídrido sulfuroso o anhídrido sulfúrico. Este anhídrido sulfuroso o anhídrido sulfúrico pueden entrar en reacción con ¿qué? El SO2 se puede oxidar hasta SO3 y el SO3 se puede absorber en agua para generar el ácido sulfúrico. Entonces, en realidad la lluvia ácida es lluvia muy bien, de una solución de ácido sulfúrico. Análogamente ocurre con los óxidos de nitrógeno, los NOxes, ¿no? Que van a generar ácido nítrico. Entonces, la lluvia ácida contiene soluciones de ácido nítrico. Esto trae unas consecuencias, digamos, muy dramáticas sobre la vegetación o sobre los bosques, ¿no? Y, por supuesto, adicionalmente, tenemos la acidificación de lagos, ¿no? La lluvia ácida es causante de la acidificación de lagos. Muy bien. Dentro de los problemas ambientales globales, tenemos el smog en ciudades densamente pobladas, ¿no? Y, por supuesto, con gran influencia de vehículos, ¿no? Hay varios tipos de smog. Entre los principales tenemos el smog clásico y el smog fotoquímico, ¿no? Tenemos también la eutrofización, ¿no? De lagos por el vertido, a veces de desagües sin tratamiento, o también por el vertido de aguas residuales conteniendo trazas de fertilizantes, ¿no? La presencia de vectores transmisores de enfermedades por el caso de los botaderos de desechos sólidos, ¿no? La contaminación de lagos, ¿no? También, ¿no? Por el vertimiento sin tratamiento de aguas residuales domésticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos tenido en realidad
una serie de situaciones, ¿no? Con respecto a los diversos problemas. A veces se producen algunas confusiones, ¿no? El hecho de que haya botaderos en muchos lugares no significa que el problema sea regional o que sea un problema global, ¿no? Sino que estos problemas de los botaderos me generan problemas locales. ¿Por qué? Porque el lugar donde se genera el problema es el mismo lugar donde se manifiestan las consecuencias, ¿no? O los impactos, ¿no? Bueno, los botaderos en realidad me generan varios tipos de problemas, no solamente la contaminación visual, ¿no? Deterioro de los paisajes, el hecho de que el cambio de uso del suelo, cambio de vocación del suelo, la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, entre otros, ¿no? Pero este es un problema local en función a lo que sería su origen, ¿no? Y el lugar donde se observan las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del problema. Existen en realidad también causas de problemas, ¿no? Relacionadas con los accidentes, ¿no? Los accidentes industriales. Por ejemplo, el derrame de petróleo, ¿no? Es en realidad una causa de problemas ambientales, ¿no? Y que puede tener, dependiendo de dónde ocurran los accidentes, impactos a nivel local, impactos a nivel regional, inclusive impactos a nivel global, ¿no? A nivel global, ¿no? Por ejemplo, el caso de la central nuclear de Chernobyl, ¿no? Los efectos se vieron a nivel mundial, inclusive, ¿no? El caso del derrame del Prestige fue consecuencias o impactos regionales, ¿no? Incluso fueron varios países comprometidos, fundamentalmente parte de Francia, ¿no? Parte de Portugal y parte de España, ¿no? El epicentro de esto ocurrió en las costas de Galicia, ¿no? En el año ya 2002. Entonces también, fíjense, causa de los accidentes también podrían ser los accidentes industriales, ¿no? Los accidentes industriales. El transporte de químicos está considerado también como una fuente de accidentes industriales, ¿no? Muy bien, les agradezco por haber compartido estos momentos conmigo, haciendo una breve referencia a lo que son los problemas ambientales, sus tipos, la caracterización y sus causas, ¿no? Muchas gracias.